Vamos partiendo nomás. Bueno, muy bienvenidos todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Alejandro, también por venir. Damos inicio al seminario Volvamos a hablar de pobreza, organizado por Jóvenes por Chile, proyecto de la Fundación Chile Siempre y en conjunto con el Instituto República. El seminario tiene el objetivo de llegar a jóvenes, tanto secundarios como universitarios, y que volvamos a hablar de pobreza como un tema importante, y más después de una pandemia y una crisis como tuvimos el año pasado, que nos están obligando por lo demás a volver a hablar de este tema que es tan importante, porque está aumentando mucho los números de pobres. Yo soy Vicente Martínez, director de Jóvenes por Chile, y, y únicamente yo hacer la introducción a, a este seminario y dar algunos datos, algunos datos y contarles un poquito de qué se trata. La idea, nosotros pensamos en tres actividades que va a tener este seminario, que se van a desarrollar en el marco de este seminario. Primero va a estar Alejandro San Francisco, él es un historiador. Después vamos a darle paso a Jaime Tagle, que lo va a presentar de la manera correcta, y él va a hacer una introducción sobre la pobreza en Chile en 1960-2010. Después vamos a tener un panel de expertos que son Soledad Arellano y Francisco Gallego, que van a hablar sobre la importancia de la economía y del desarrollo para el desafío de la superación de la pobreza. Y por último tenemos una charla de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, que nos va a hablar de la pandemia y los efectos que ha tenido y cómo se están planteando los nuevos desafíos de la pobreza en Chile hoy en día. Eh, Dicho eso, yo quería dar dos datos más. Primero, que al final vamos a hacer una foto entre todos los participantes, entre los 100 inscritos que están, vamos a hacer una foto final. Y otro dato, vamos a estar haciendo un concurso que después lo vamos a explicar bien por chat para que estén atentos, pero que en concreto se trata, vamos a hacer un concurso por un libro, Subsidiariedad en Chile, editado que es de la editorial República, y ustedes tienen que subir una publicación, una historia a su Instagram, poniendo el hashtag Hablemos de Pobreza y etiquetando a Jóvenes por Chile, a Chile Siempre y a Red Pública para concursar. Nosotros después les vamos a dar la información detallada por chat, pero eso, así que vamos partiendo nomás, Jaime y Alejandro. Ya, perfecto, entonces. Bueno, como primera actividad o primer panel de este seminario, Hablemos de Pobreza en Chile, nos acompaña Alejandro San Francisco. Él es historiador de la Universidad Católica, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, profesor de la Universidad Católica y profesor de la Universidad San Sebastián. En la Universidad San Sebastián además dirige el proyecto Historia de Chile 1960-2010, que ya ha publicado 6 tomos, si no me equivoco, espero estar aceptando. Y para comentar un poco sobre el tema de pobreza en Chile, vamos a darle una perspectiva histórica primero, con lo cual le dejo la palabra a Alejandro, que nos pueda comentar un poco el caso. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Vicente, por la invitación. Para mí es un privilegio participar en este seminario con tan destacados expositores. Lo que me corresponde a mí ver es la parte histórica. Y pasa una cuestión que permite la historia precisamente, es que ve los tres tiempos que son el pasado, el presente y el futuro. La pobreza fue un tema absolutamente crucial en Chile durante el siglo XX y hasta el cambio de siglo del XX al XXI. En cambio, después literalmente se dejó de hablar de pobreza. Y ahora, en esta ocasión, nos han invitado a pensar y hablar nuevamente de este tema. ¿Y por qué ha ocurrido así? Porque el tema se ha vuelto a poner en la palestra a propósito de la crisis económica y social que afecta al mundo, pero que tiene su impacto específico también en Chile. Y por ende va a ser uno de los desafíos futuros más relevantes, así como se suponía que ya habíamos pasado a tener intereses, desafíos, proyecciones de países con ingreso medio, incluso con perspectivas de país desarrollado. Hoy todo indica que la situación ha vuelto por lo menos 10 años en términos de desarrollo, por caída del PIB, por pérdida de empleo, por pérdida de capacidad adquisitiva de las personas, en
definitiva por aumento de la pobreza. Si uno mira lo que fue el siglo XX, numerosas personas intelectuales dieron cuenta de la realidad chilena asociada a una crisis social muy grave. Un autor habló de la eterna crisis chilena, el diputado y después ministro de Salubridad Pública Salvador Allende en 1939 denunció que Chile tenía la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo. Y 2 años después el padre Alberto Hurtado escribió ¿Es Chile un país católico?, donde recogía algunos de los datos más dramáticos de la situación social que veían las familias pobres en el país. Y luego hizo un viaje a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y cuando volvió a Chile le preguntaron qué es lo que más le llamaba la atención de Chile. Y dijo la miseria en la que vive el pueblo chileno. Ni siquiera las ciudades bombardeadas de Europa tienen el nivel de miseria que he visto en Chile. Cuestión que lo llevó a desarrollar parte de su apostolado en el mundo de la pobreza y a crear, entre otras cosas, el Hogar de Cristo. Y en la década siguiente Jorge Ahumada escribió En vez de la miseria, y Aníbal Pinto, ni más ni menos que Chile un caso de desarrollo frustrado. Es decir, era habitual ver en los sectores intelectuales, políticos, culturales, religiosos, que este tema de la pobreza les preocupaba y veían que parecía no tener solución. Y eso mismo da cuenta de por qué hay tanta alternancia en el poder, como buscando fórmulas que pudieran resolverla desde el radicalismo, desde un populismo militar, como era el de Carlos Ibáñez del Campo, desde una fórmula más técnica, como la de Jorge Alessandri, la revolución que proponía Eduardo Frei Montalva, desde el falangismo de la democracia cristiana, o la vía chilena al socialismo de Salvador Allende. Todos tenían su propia propuesta y todos creían que podían avanzar hacia un camino de desarrollo o superación de la pobreza, la inflación y otros males que aquejaban a Chile. Pero si uno lee la prensa de este año, uno se encuentra básicamente con problemas que son análogos y que estaban prácticamente olvidados. Desde la Fundación de Superación de la Pobreza aparece que la pobreza había disminuido de manera sustancial en los años 90 por los ingresos. Y esa curva que era exitosa, hoy en cambio se va a disparar precisamente porque han dejado de percibir ingresos muchas personas producto de la falta de trabajo asociada a la crisis actual. Lo mismo ha dicho el director del Hogar de Cristo, Pablo Genao, que las consecuencias laborales del COVID ha hecho que caigan violentamente las personas bajo la línea de subsistencia, y la subsecretaria de Desarrollo Social ha anunciado que van a seguir en estudio las medidas correspondientes. El Estado ha sido más activo en estos meses y además ha gastado más recursos precisamente porque el problema es mucho más grande. Es decir, vemos que en un arco de 90 años más o menos salimos de un problema grave de pobreza para tener un problema un poco más pequeño de pobreza y hoy lo volvemos a tener en dimensiones todavía desconocidas, pero ciertamente preocupantes. Parto con algunos datos que me parecen relevantes y luego voy a ver áreas específicas donde esto se nota de manera más clara. Doy algunos datos que pueden ilustrar. De mediados de siglo. En 1950, el 31% de chilenos moría antes de cumplir 10 años. O sea, la mortalidad infantil era muy grande. A eso se refería Allende con que Chile tiene la mortalidad infantil más grande del mundo. En 1952 se hizo por primera vez en Chile un censo de la vivienda y el resultado es que más de la mitad de la población no tenía alcantarillado, cerca de la misma cifra no tenía electricidad y apenas la mitad tenía agua potable, lo cual es ciertamente muy bajo y tiene consecuencias sobre la salud y sobre otros problemas muy delicados. Y un estudio en la Universidad de Chile, que después tomó el programa de gobierno de la Unidad Popular, señalaba en 1968 que 1 de cada 2 niños menores de 15 años padecía desnutrición en Chile, con todas las consecuencias que ello significa en términos de desarrollo personal y proyecciones futuras. Veamos algunos de estos temas. Primero, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es muy interesante porque es el lugar habitual donde
donde pasan su vida las familias, donde se vive el desarrollo en gran parte de la existencia de las personas. Si uno mira el censo de 1952, se da cuenta que del total de viviendas que había en Chile, había más de 1 millón de viviendas en una población de 5,5 millones de personas. Los que vivían en ranchos, rucas, chozas o viviendas provisorias o poblaciones callampas eran 469.000 personas. O sea, casi el 10% de las personas vivía en este tipo de viviendas, que pueden ser asociadas a la extrema pobreza en Chile con facilidad, casi todos ellos. Y otros tantos que vivían en casas unifamiliares. Las siguientes viviendas se definían en totalmente buenas, parcialmente buenas, totalmente regular, parcialmente regular y malas. De los que vivían en departamentos o casas unifamiliares, 481.000 personas vivían en casas unifamiliares o departamentos malos. En piezas o conventillas malas, 81.000 personas. En departamentos o viviendas o casas malas, 111.000 personas. De manera que tenemos más de 1.200.000 personas que vivían o en ranchos, rucas, poblaciones callampas o ese tipo, o en otro tipo de viviendas malas. Y las parcialmente regulares también son malas, lo que pasa es que están ubicadas estratificadamente sin esa categoría. Esa era más o menos la situación. Eso es el año 52. El año 57, como han mostrado algunos estudios, se inician las ocupaciones de terreno, las tomas de terreno a la población La Victoria, que van a ser sucesivas en los años y décadas siguientes en procesos de ocupación de terreno de personas que buscan vivienda. Y eso produce una formación de poblaciones callampa en los alrededores de la ciudad que va asociado a un proceso de migración campo-ciudad. Las personas buscan mejores perspectivas de vida en la ciudad, pero lo que se produce es una verdadera ruralización urbana de la ciudad por esta llegada de personas que no tienen vivienda, no tienen los bienes habituales que debieran tener en la vida de ciudad, que es la promesa que ellos han recibido en su imaginario. Esto mismo se nota en otros ámbitos, por ejemplo, en la educación. Si uno mira la educación chilena, también en un año simbólico como en 1952, que hubo un censo, de cada 100 personas, había 20 que no tenían ningún tipo de estudio aprobado. Los que tenían algún año de enseñanza básica aprobada eran 56%. Los que tenían algún año de enseñanza media aprobada eran 20%, y los que tenían algún año de enseñanza superior aprobada, o sea, lo que sería la universidad o centro de formación técnica, institutos profesionales, que eran muy pocos, un 2,2% en la época. Es decir, era una pirámide realmente de cabeza muy angosta, muy pocas personas llegaban a la educación superior. Era una educación extraordinariamente elitista, y aunque se fue ensanchando en todos los niveles, o sea, más gente llegó a la educación básica, más gente llegó a la educación media y más gente llegó a la universitaria, eso fue un proceso extraordinariamente lento. Por ejemplo, el gran proceso de acceso a la educación media se produjo recién en el gobierno de Eduardo Frei Montalva con la reforma educacional. Estamos hablando de 1964-1970, y la expansión de la educación universitaria se produce en un primer momento en el gobierno de la Unidad Popular y en los últimos años de los 80, y sobre todo en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Es decir, es reciente el proceso de ampliación real de la educación, al menos en la enseñanza media y en la enseñanza superior. Ahora, todo esto tiene correlación, pues si la gente no termina la enseñanza básica, no pueden terminar la enseñanza secundaria o media, y si no termina la enseñanza media, no puede acceder a la educación superior, de manera que se vayan cumpliendo las fases previas tiene un valor. El analfabetismo en la educación también era bastante alto, pero había una distinción campo-ciudad que era realmente dramático. Hacia 1970, por ejemplo, el analfabetismo en la ciudad era del 6,6%, que era una cifra considerada
buena, o sea, que revelaba los avances de la educación en Chile durante el siglo XX. Pero en el campo era 25,6%, es decir, 1 de 4 personas del campo era considerada analfabeta, y esa es una cifra extraordinariamente alta. A esto se le sumaba un segundo dato que mezcla la pobreza del acceso a la educación, del desarrollo de la educación, con la pobreza real que tenían los niños que accedían a la educación. Hay un poema de Pablo Neruda del año 1960, que yo lo encuentro muy notable, que se llama Escrito en el año 2000. Él se imagina Chile en el año 2000, un Chile mejor, un Chile más desarrollado, un Chile que funciona. Y dice lo siguiente: y veo lo que viene y lo que nace, los dolores que fueron derrotados, las pobres esperanzas de mi pueblo, los niños en la escuela con zapatos. O sea, él se imaginaba que Chile se iba a desarrollar tanto hacia el año 2000 que los niños iban a poder ir a la escuela con zapatos. Ahora, ¿por qué decía eso? Porque los niños iban a la escuela sin zapatos. Pues esa es la explicación. De ahí viene el piececitos de niños azulosos de frío porque los ven y nos cubren, Dios mío, de Gabriela Mistral. A mí me ha tocado, en la investigación que nombró Jaime Tagle de Historia de Chile 1960-2010, entrevistar a muchas personas del mundo político, del mundo cultural, y uno de ellos me decía que en su colegio de Ovalle, en 1960, 1963, 3 compañeros de curso tenían zapatos. De manera tal que ese era el Chile real de los años 60. O sea, el zapato era un verdadero lujo en algunos niveles. Y eso asociado a la pobreza. Y por eso muchas personas en sexto de preparatoria, que era el fin de la enseñanza básica, en vez de pasar a primero de humanidades, pasaban de inmediato al mundo laboral. Y esto nos lleva a otro tema, que es la niñez y la pobreza. Porque evidentemente todos los temas se van interrelacionando. La pobreza en Chile siempre ha existido, la pobreza tiene muchas caras, y los niños fueron uno de los principales sujetos representativos de la pobreza, en parte por lo que ha estudiado Gabriel Salazar, ser niño guacho en Chile, o sea, niños que nacían pero sus padres los habían abandonado incluso antes de nacer, el padre específicamente, de manera que los criaba la madre, de repente incluso eran abandonados, y algunos de ellos vivían solos sin tener padre ni madre a la vera del río, y después empiezan a surgir las instituciones de beneficencia que los recogen, como la Ciudad del Niño y otras instituciones, que tratan de paliar un poco el problema de los niños mendigos, de los niños pobres, de los niños que están fuera del sistema educacional, pero que también están fuera del sistema social. El tema ha sido ampliamente estudiado por un excelente historiador que es Jorge Rojas, y tiene este libro, Historia de la Infancia en el Chile Republicano, 1810-2010. ¿Y qué ve uno en este proceso de mediados de los años, de mediados del siglo XX en adelante? Primero, ve que hay una cantidad importante de niños y jóvenes que no estudian y sí trabajan. Él hace la cuenta desde los 12 años hasta los 17 años. A los 12 años son muy pocos los niños que trabajan, en torno al 7%, pero las cifras van subiendo de manera considerable hasta los 17 años, de manera que los menores de 18 años que trabajan son muchos. Son muchos en el campo y son muchos en la ciudad. En el campo son mayoritariamente hombres, en la ciudad están más equilibrados, porque las mujeres trabajan fundamentalmente como empleadas domésticas. Y trabajan no porque muchas veces quieran trabajar o no quieran estudiar, sino porque las condiciones económicas de su familia les impiden el trabajo o el estudio. ¿Qué manifestaciones o qué impacto tiene o qué representaciones tiene la pobreza efectivamente en el Chile de mediados del siglo XX o de los años y décadas siguientes? En primer lugar, es la pobreza misma, que ya hemos mencionado, es decir, la falta de capacidad económica, la falta de acceso al consumo, que es muy manifiesto. En segundo lugar, un tema que le dedicaré un par de minutos después, que es la mala alimentación, la subalimentación, la desnutrición. En tercer lugar, el trabajo infantil, que ya he mencionado como un tema dramático porque le impide el desarrollo
completo de su niñez, por una parte, y por otro lado, completar los estudios, que les priva de posibilidades de desarrollo futuro que sean mejores. Luego, la delincuencia. Muchos de ellos quedan fuera del sistema y delinquen para tener algún bien, para tener algo que les permita salir adelante o comer en un determinado momento. Algo de esto está tratado en la novela de Manuel Rojas, Hijo de Ladrón. La prostitución. En el libro que yo les mencioné de Salvador Allende, La realidad médico-social chilena, él muestra cómo gran cantidad de niñas menores de 18 años son enviadas a la prostitución, incluso por sus familiares, para obtener recursos que les permitan vivir a su familia. La muerte prematura, si ustedes miran la esperanza de vida tiene un promedio en los países, pero si lo hacen por sectores socioeconómicos, la esperanza de vida de los sectores altos es mayor y la de los sectores bajos ciertamente es mucho más baja. Y esto provoca ciertas injusticias sociales prácticas. ¿Y cuáles son las injusticias sociales prácticas que provoca? Por ejemplo, que todas las personas jubilan a la misma edad, pero resulta que los que llegan a edades mayores para poder disfrutar de una jubilación, que además son jubilaciones mejores, son los que ganan más, los que han ganado más durante su vida, los que viven más años y los que tienen mejores recursos. Mientras los que han trabajado en condiciones más precarias o tienen menos recursos, mueren antes y no pueden disfrutar de una jubilación o sus mujeres en el caso. Es decir, lo que va acompañado de la pobreza infantil son una serie de males que terminan afectando al conjunto de la sociedad. Uno de los temas que yo les mencioné era el tema de la desnutrición. Ya vimos la afirmación de Allende el año 39, la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo. El año 68, en el estudio de la Universidad de Chile, decía que 1 de cada 2 niños menores de 15 años padecía desnutrición, lo cual revela dos cosas. Por un lado, que el sistema seguía teniendo una tara, un problema muy grande que no había sido solucionado y que tenía impacto en la política nacional, aunque podía haber cambiado razonablemente, o más que razonablemente, había cambiado en la medida en que la esperanza de vida había aumentado en los niños. Quien ha tratado esto con mayor profusión es el médico Fernando Monkeberg, porque él fue el gran doctor que se dedicó a la lucha contra la desnutrición infantil desde su llegada a la legua en 1952. Y él, su primera impresión, que narra en un libro maravilloso que se llama Contra viento y marea, es que no había calles ni agua potable y mucho menos alcantarillado. Y eso no era todo, se veían muchísimos niños tristes, semidesnudos y sin zapatos, conviviendo con perros flacos, basurales y una gran cantidad de moscas. Chile era un país sin destino. Y lo que agregaba Fernando Monkeberg es que él atendía a las mamás, se daba cuenta de que llegaban con 3, 4 niños, al mes llegaban con 3 o 2 niños, y qué pasó con el otro, se había muerto, y que la muerte era parte de la vida común y corriente en las poblaciones populares. Luego empezó a medir los tamaños de los cerebros y se dio cuenta que los cerebros eran menos desarrollados en los sectores populares, y dijo que había que dar una lucha tremenda por la nutrición infantil, porque si eso no se corregía, las posibilidades de desarrollo educacional futuro, de desarrollo fisiológico futuro y de desarrollo económico y social futuro, ciertamente iban a estar perdidas. Cuando uno mira los números brutos, los números, en 1970, la extrema pobreza en Chile era al menos un 25%. Ojo que las mediciones en Chile no eran tan seguras, o sea, no había mapa de extrema pobreza. El mapa de extrema pobreza se empieza a hacer en 1974-75, pero era más o menos un 25% de extrema pobreza. Y la pobreza podría haber sido un 60%, obviamente por razones políticas, algunos la extremaban, la izquierda decía que era mucho más la pobreza, habrá sido 70, 80, la clase media prácticamente no existía, era muy limitada, era la que iba a los liceos, pero ya les comenté que era muy poca la gente que terminaba en ciencias secundarias, y los ricos eran muy pocos,
y además consumían gran parte del producto. De manera que la situación requería un cambio que fuera más científico y era un cambio que necesitaba dos elementos fundamentales que están en alguna medida presentes en el pensamiento de algunos actores sociales y políticos de esa época. Por un lado era la necesidad del crecimiento de la economía. Y esto se sabía porque si uno mira los fenómenos o milagros que habían ocurrido en otras sociedades, en Japón, en Alemania, en España a partir de 1959, son sociedades que tuvieron un gran crecimiento económico después de la Guerra Mundial, después de la reforma económica en el caso de España, y de los planes Marshall o la recuperación económica de Japón tras la bomba atómica. Pero eso exigía un crecimiento económico sistemático que hiciera crecer el producto y permitiera que hubiera una riqueza de la que todos pudieran disfrutar. Y por el otro lado, requería un trabajo científico. Esto significa medir la pobreza, quiénes son pobres, cuántos son pobres, por qué son pobres, cuáles son los factores que llevan a la pobreza y cómo se puede salir de la pobreza. Y luego tratar de llegar a ciertos acuerdos básicos. ¿Qué deben hacer los distintos actores sociales para superar la pobreza? Los particulares, la sociedad civil, el Estado. Si uno mira en términos de medición de peras con peras, cuando se empieza a medir la pobreza, que es la encuesta CACEN, que es en 1987, la pobreza en Chile en 1987 era un 45%. Claro, al gobierno de la época no le gustó la información porque daba casi 1 de cada 2, pero las cifras antes eran mayores. Pero claro, era una discusión política, venía un plebiscito entre medio, entonces sonaba mal. Pero en esto lo relevante es trabajar los números en serio y los datos políticos se trabajarán de manera electoral o con otra lógica. ¿Qué implica que fuera el 45? Que la cifra seguía siendo alta y seguía habiendo todavía una gran cantidad en lo que se llama condiciones de extrema pobreza. Ahora, ¿cuál era la buena noticia? Que el factor principal de superación de la pobreza, que era el crecimiento económico, se estaba dando también. Desde el año 84 Chile estaba creciendo de manera sistemática y lo haría hasta 1998. ¿Y qué significó eso en la práctica en términos de relación pobreza crecimiento económico? Que se dio un cruce. Mientras Chile crecía, la pobreza disminuía. O sea, se producía un crecimiento y disminución de la pobreza. De manera tal que si esos 14 años, entre el 84 y el 98, Chile creció sistemáticamente en términos económicos a un promedio más o menos del 7% anual, la pobreza bajó del 45% el año 87 al 38% el año 90, cuando asume el poder Patricio Aylwin y la concertación de partidos por la democracia. Pero las cifras ya bajaban del 30 cuando deja el mando Aylwin y se lo entrega a Frei Montalva, a Frei Ruiz-Tagle, perdón. Y eso lleva a Frei Ruiz-Tagle a pensar que la pobreza, si sigue bajando en esos niveles, 45, 30, 25, puede terminar antes del año 2000. La verdad es que eso es muy difícil porque después hay una costra de pobreza que es muy difícil de superar. Pero ya en los años 96, 97, la cifra iba en el 20%. Lamentablemente la crisis económica del 98 detuvo un poco la reducción de la pobreza, pero a partir del 2000 nuevamente hay un proceso de baja y el 2006 la cifra ya está en torno al 15% y eso se mantiene en los años siguientes con una tendencia a la baja. Y prácticamente tiende a desaparecer lo que se llama la pobreza extrema. Y eso tiene un efecto tremendo sobre la calidad de vida de las personas, pero también sobre otro tipo de cosas, sobre el acceso a los bienes, sobre la redefinición de las políticas públicas. Le doy algunos números que pueden ser interesantes, pero la pobreza desde el 2000, desde 1987 baja sistemáticamente hasta el 2010, llega a bajar del 10%, luego se lo pueden explicar mejor en el segundo panel, pero cambia la forma
de medir la pobreza, que significa que se incorporan otros factores de mayor complejidad, pero medido de igual a igual hay una tendencia clara a la baja. ¿Cuáles son los factores que permiten la superación de la pobreza en todo este periodo? Son básicamente dos. En un porcentaje fundamentalmente amplio, en torno al 80%, 85%, es el crecimiento económico. El crecimiento económico es el factor que más contribuye a la superación de la pobreza. Esto medido sobre todo cuando se mide la pobreza como se medía en Chile antes, que era por ingresos, porque la mayor posibilidad de superar la pobreza en términos personales es tener un ingreso, tener un trabajo. Cuando se mide multifactorialmente se incorporan otros elementos, y por eso la pérdida del trabajo es tan grave para efectos de medición de la pobreza. En un segundo lugar, por eso con la metodología nueva la pobreza es mayor, y por ende habría que hacer la medición completa hacia atrás usando la metodología nueva. No nos sirve comparar la metodología nueva con la vieja solo en los últimos 13 o 14 años, como se ha hecho en algunos estudios. Entonces, y el otro 15%, que es muy relevante también, es por acción del Estado. O sea, también es muy relevante lo que haga el Estado a través de las políticas públicas, porque hay personas que no tienen trabajo o que tienen trabajos informales o que ya están en una edad fuera del sistema laboral o que son niños, es decir, cuya situación personal no les impide, les impide salir por sí mismos de la pobreza. Y todo lo que son transferencias educacionales, en materia de salud, contribución a pensiones, ayuda a que esa persona tenga un estándar de vida superior al que tenía antes de la intervención del Estado. Es decir, es por un lado el crecimiento económico, por otro lado la acción del Estado. ¿Cómo disminuir la pobreza? Y voy terminando con 2 o 3 ideas finales. ¿Y qué es el desafío de hoy? Que volvemos a hablar de pobreza. Primero, el crecimiento económico. Hay que crear trabajo y trabajo bien remunerado. Si eso no ocurre, la condena es a mayor pobreza de las personas y mayor pobreza de la sociedad. En el caso de las personas específicas, no de la sociedad en su conjunto, los factores que más contribuyen a salir de la pobreza, aparte del trabajo, son la educación. Es decir, está demostrado que las personas con mayores niveles de educación, a igualdad de condiciones, tienen más sueldo que las personas con menores niveles de educación. Incluso las personas con educación completa universitaria tienen mejores sueldos que las personas con educación completa técnico-profesional y que las personas con educación completa en enseñanza media. Y también influye la composición de la estructura familiar. O sea, en Chile tenemos un problema que muchas veces, y se vio con el retiro del 10% de la AFP, que muchas veces padres que han dejado a su familia o se han separado o tienen situaciones complejas, no pagan los respectivos recursos que tienen que aportar a su familia, y eso significa que su hijo o su mujer viven en condiciones más precarias. Entonces la estructura familiar evidentemente contribuye a una mayor pobreza o a mejores condiciones de vida. Y en tercer lugar están las políticas públicas, y esto de las políticas públicas incluye 3 elementos, por si acaso. Incluye la acción del Estado, ciertamente, incluye la acción de la sociedad civil. Algunos de ustedes pueden haber visto que en esta etapa aparecieron muchas propagandas o promoción de instituciones como la Fundación Las Rosas o el Hogar de Cristo, que hacen una gran labor como sociedad civil en materia de pobreza. Y ciertamente las políticas públicas de carácter económico. Si hay una economía que fomenta la creación de empleo, el resultado va a ser menos pobreza. Si hay una economía que dificulta la creación de empleo, el resultado obviamente va a ser más pobreza. Termino con una idea. La encuesta CACEN del 2017, como para ir terminando, partimos en 1939, estamos en el 2017, muestra que los rostros de la pobreza se repiten. En Chile hay más mujeres pobres que hombres pobres. Ese es un tema que es bien grave, muy delicado y que es persistente. Es decir, las mujeres permanecen más tiempo en la pobreza y hay más mujeres en la pobreza.
Eso en parte se da porque muchas mujeres menores de 18 años han sido madres muy temprano y eso les impide desarrollar después estudios futuros, les impide continuar incluso sus estudios en algún momento, no cuentan con educación formal completa, y ese es un problema que ha sido atacado de alguna manera, facilitando completar los estudios en la enseñanza media, pero evidentemente no termina. Además, 4 de cada 10 mujeres son jefas de hogar. En algún minuto, hace unos 6, 8 años, había 500.000 mujeres que mantenían ellas solas a sus familias, y muchas de ellas eran muy jóvenes, que no tenían trabajo formal y cosas por el estilo, de manera que dependían de la abuela o de alguien más de la familia. Esa es una cosa que es muy potente y que debiera atacarse. En segundo lugar, en Chile la pobreza infantil es más grande que la pobreza en otros tramos etarios. Los niños son más pobres que en otra edad. Esto tiene relación con lo anterior, ¿eh? Madre adolescente pobre, el niño es pobre también. Pero ahí hay un tema que debe ser atacado y debe ser atacado socialmente en un doble sentido. Por un lado, por el apoyo familiar y por otro lado, por el acceso a la educación y a otras cosas que le corresponden a los niños en esa edad. En tercer lugar, hay más pobreza en los sectores, en lo que se llama los pueblos originarios. En las regiones donde hay más pueblo originario hay más pobreza, y en esos pueblos originarios también hay más pobreza que en otros. Y por último hay una pobreza también importante en la tercera edad. La tercera edad yo creo que habría que empezar a contarla distinto, que se cuenta desde los 60 años. Yo creo que habría que hacer alguna partición ahí, a lo mejor 60 años y 75 años, porque hay diferencias grandes. Mucha gente de 60 años está trabajando todavía, o 65 años. A los 75 años ya es considerablemente menor la gente que trabaja, pero evidentemente mucha gente con sus pensiones, incluso con la pensión solidaria, si solo ese es su ingreso, está en la línea de la pobreza de inmediato. Entonces, ahí hay un problema grande que señalar. Yo creo que me quedo ahí para abrir tiempo para una conversación. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, Alejandro, muchas gracias por la presentación, muy completa. Han llegado algunas preguntas del público y vinculando con el tema de las políticas públicas, con los distintos proyectos que han habido a lo que hubieron a lo largo de la historia de Chile, particularmente antes de los años 80. Catalina Ortega pregunta, ¿qué proyectos fueron exitosos o medianamente exitosos en la lucha contra la pobreza? ¿Cuáles fueron los medianamente exitosos o qué resultados tuvieron? A ver, hay un proyecto que es muy exitoso, que es la entrega de leche a los niños. Ese es un proyecto clave para bajar radicalmente y terminar con la desnutrición infantil. Eso es decisivo. Es un proyecto que viene desde comienzos del siglo XX en muchas líneas. Después lo siguen algunos gobiernos en este tiempo, con más o menos éxito. Lo propone el candidato Salvador Allende como el llamado medio litro de leche, lo continúa la Junta Militar. O sea, hay ahí un proyecto de Estado que es muy decisivo y muy exitoso. En segundo lugar, la ampliación de la educación, básica y de la educación media. Si tú no hubieras ampliado la educación básica, que es la que más crece en la primera mitad del siglo y hasta los años 60, habrías tenido un montón de gente fuera del sistema educacional y no habrías permitido el segundo impulso, que es la ampliación de la educación media en los años 60. Y luego el tercer impulso, que es la ampliación de la educación universitaria posterior. Esa es una segunda política importante que es el plan educacional. Y la tercera, me parece a mí, es la transformación económica del año 75. Lo que permite eso es el crecimiento económico más importante que ha tenido Chile en su historia. Lo que ha tenido Chile en los últimos 40 años en términos económicos es el crecimiento más sostenido que se puede ver desde el año 84 en adelante al menos, y eso ha permitido que más gente salga de la pobreza. Y no solo eso, como la economía crece más, cuando la economía crece más, el Estado dispone por cada punto de crecimiento $600 millones extra en su presupuesto.
y eso le permite contar con más recursos para desarrollar políticas públicas que vayan, por un lado, a derrotar expresamente la pobreza y por otro lado, a bienes sociales de carácter universal, como los que ha podido implementar en estas 4 décadas. Ahora, Sofía Sar y José Dulcich, creo, preguntan en conjunto algo muy similar. Considerando la historia de Chile, la realidad actual, ¿qué se podría proyectar con respecto a la situación de la pobreza en Chile? ¿Cree usted que es el futuro de la situación? Yo creo que se pueden proyectar dos cosas. Una muy mala en el corto plazo, pero que es coyuntural. Yo creo que no hay que asustarse, pero sí hay que tener sentido de urgencia. O sea, vamos a vivir años malos. Y vamos a vivir años malos porque más de 1 millón de personas ha perdido el empleo o ha cambiado su situación laboral, porque tenemos una coyuntura internacional y nacional que es negativa, pero que se da con dos condiciones que son positivas. Primero, el Ejecutivo, el gobierno, ha tenido una acción muy decidida y con muchos recursos en varios aspectos con el apoyo del Poder Legislativo para ir en apoyo de las familias que han perdido su empleo o han tenido problemas. Hoy aparecía la noticia en el diario, hoy que es 22 de agosto, aparecía que ya se han ejecutado más de 6.000 millones de la propuesta de gasto estatal en materia asociada a la crisis del coronavirus. Es decir, hay un esfuerzo grande ahí, pero es absolutamente insuficiente. Lo segundo que debiera, que nos ayuda, es que tenemos una estructura de desarrollo que ha sido positiva en los últimos 35 años, como decía yo. Y eso es muy bueno, porque no hay ningún país en América Latina que haya hecho el esfuerzo privado y público que ha hecho Chile en los últimos 5 meses. Y por eso lo que observa la CEPAL y el Banco Mundial y otras organizaciones es que probablemente la recuperación económica de Chile va a ser previa a la que van a tener otros países en la región. Y en ese sentido, si bien vamos a tener un tiempo malo y muy malo, si se ponen las medidas adecuadas, uno, para que haya inversión y dos, para que haya generación de empleo, lo lógico es que se va a producir un alza en la creación de empleo, efectivamente, y en el progreso de la economía. Y eso tiene como correlato inmediato el desarrollo social, que es lo que todos anhelamos para Chile. De manera tal que yo vería que esto es así. Es una caída con rebote y un alza. Ahora, para eso tienen que tomarse medidas de largo plazo, porque no vaya a ser que le pongamos tal freno de mano a la economía que en 10 o 15 años más estemos chantados, y hay que aprender en eso de la historia reciente. En los últimos 15 años, o sea, del 2006 al 2020, la economía chilena ha tenido el periodo de más bajo crecimiento promedio de los últimos 35 años. O sea, si yo les dije que entre el 84 y el 98 creció el 7% promedio anual, eso es sustancialmente menor en los últimos 15 años. En parte explicable por las dos crisis económicas, la del 2008 y la actual, pero también explicable por la falta de dinamismo de la economía. Perfecto. Y ya como última pregunta, Teresa Leblanc nos pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes para colaborar en la superación de la pobreza o enfrentar los desafíos que tiene Chile? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que lo primero que hay que hacer como jóvenes es prepararse muy bien, prepararse cada uno en su disciplina. Desde todas las disciplinas podemos contribuir al desarrollo de Chile. Esa es como una primera idea central, prepararse profesionalmente, prepararse intelectualmente, estudiar mucho. Segundo, comprender el problema de la pobreza en serio. La pobreza no se soluciona con voluntarismo, sino que se soluciona con una adecuada combinación de inteligencia y pasión, de inteligencia y corazón. No basta el corazón, no basta la inteligencia, son las dos cosas, y en eso es muy relevante. En tercer lugar, yo creo que en la pobreza, como en otros problemas sociales, es crucial la colaboración público-privada, y en esto hay que resucitar el principio de subsidiariedad.
no hay que hacer pelear ideológicamente al Estado con las personas y los cuerpos intermedios, sino que tiene que haber un principio de colaboración al interior de la sociedad. Y ese principio de colaboración se tiene que notar en otro principio también, que es la solidaridad. Y nosotros tenemos que sentir la pobreza ajena como propia. Si la sintiéramos como propia la pobreza ajena, no seríamos tan apáticos en la solución de los problemas, seríamos más activos. Y por último, yo le diría a los jóvenes que si pueden contribuir en un proyecto específico de solución de la pobreza, a través de clases en sectores populares, a través de campañas de pañales para los niños en determinados sectores, en apoyar alguna fundación determinada, todo eso es más que bienvenido. Y ciertamente participando en un seminario como este, ya lo están haciendo, así que los animo a perseverar en la misma línea. A ver, aquí nos siguen llegando preguntas. Diego García de la Huerta, ¿qué tan importante es el rol de las campañas sociales como la Teletón, Chile Ayuda a Chile u otras cientos de fundaciones en cuanto a la disminución de la pobreza? Yo creo que todas las campañas son necesarias. Yo soy un convencido partidario de la colaboración. Yo creo que lo que hacemos las personas comunes y corrientes por el bien de la sociedad es valioso. Lo que hace el Estado es muy importante. Lo que hacen las asociaciones es clave. Hay algunas que se dedican específicamente a la pobreza, que es a la atención de quienes están en situación de la pobreza. Fíjate que eso no contribuye a superar la pobreza. Los pobres siguen siendo pobres, pero contribuye a que los pobres vivan con mayor dignidad, que vivan en mejores condiciones, con mayor humanidad. Y eso una sociedad decente lo procura. Una sociedad decente no le puede dar lo mismo como viven las personas pobres. Tienen que vivir mejor, tienen que vivir bien. Y en eso las fundaciones son muy, muy decisivas. Ciertamente, fundaciones como la Teletón, al atender sin importar la chequera de los padres, ayudan a los pobres a que puedan ser atendidos en igualdad de condiciones que otros que tienen recursos. No los saca de la pobreza, pero les permite hacer más vivible la existencia que llevan esas personas. Y eso es muy necesario. Lo que contribuye a sacar a las personas de la pobreza es la educación, la estructura de la familia, cómo logren sacar adelante la familia. Y ciertamente las posibilidades de un trabajo bien remunerado. Eso es lo que hace que las personas salgan de la pobreza. Si una persona tiene un trabajo y gana 700.000 pesos, y al mes siguiente tiene el mismo trabajo y gana 800.000, es menos pobre que el mes pasado. Si esa persona que ganaba 700.000 pierde el trabajo, es más pobre que el mes pasado. El trabajo es lo que lo mantiene en una condición de capacidad de consumo, capacidad de adquirir ciertos bienes y servicios, de poder darse algún gusto en la semana o en el mes, de ahorrar algo, etc. O sea, yo creo que en eso no hay que perderse. Las fundaciones tienen una función y su función no es superar la pobreza, es hacer que las personas que están en condiciones de pobreza vivan de una manera más digna y más humana. Y por eso son tan importantes estas fundaciones. Y desarrollando más un poco el tema de la colaboración entre la sociedad civil y el Estado, te mencionaba el principio de subsidiariedad, porque por de pronto es relevante para el concurso del seminario, que es el libro Subsidiariedad en Chile. ¿Por qué dicho principio se encuentra tan cuestionado? Y en el fondo es relevante en el debate constitucional también, siendo que es una de las bases más importantes de la lucha contra la pobreza en Chile. A mí me parece que el principio de subsidiariedad se encuentra cuestionado por varias razones. Una, porque hay gente que no lo comparte. Al no compartirlo, evidentemente lo cuestiona. ¿Quién no lo comparte el principio de subsidiariedad? Los individualistas, por ejemplo, que piensan que cada uno tiene que batirse por sí mismo y el Estado lo más lejos posible. Los colectivistas no comparten el principio de subsidiariedad, el socialismo extremo, el comunismo ciertamente le molesta el principio de subsidiariedad, porque el principio de subsidiariedad alienta la actividad privada, alienta el surgimiento de iniciativas privadas en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Y eso pugna contra el totalitarismo que tuvieron en su momento los movimientos de entreguerra, el fascismo, el nazismo, el comunismo. Entonces hay una diferencia ideológica respecto a la subsidiariedad.
Hay otros que habiendo aplicado la subsidiariedad no la comprenden o no la conocen bien. Entonces ellos tienen una diferencia con la subsidiariedad porque entienden que la subsidiariedad es mala por lo que han escuchado, por lo que ven, por lo que saben. Y a mí me parece que los partidarios de la subsidiariedad no siempre han enseñado bien la subsidiariedad. La subsidiariedad tiene una dimensión activa, que es la capacidad de la sociedad de actuar, la sociedad civil de actuar de una manera muy potente en la vida, de crear iniciativas, de tener creatividad, de hacer brotar la sociedad civil en todas partes, en todo lugar, con mucha diversidad, con mucha pluralidad. Esa es una dimensión activa de la subsidiariedad. Pero además, en la labor del Estado, en la labor específica del Estado, la subsidiariedad tiene una dimensión muy activa también, que es el Estado puede y debe actuar en aquellas actividades en que los particulares o los privados no han tenido la capacidad o no han tenido los recursos, no han querido, no han podido, y es necesaria para el bien común. Si es que, por ejemplo, en un lugar no hay escuela o los pobres no pueden pagar una escuela, es absolutamente necesario que el Estado se la juegue y tenga no solo una escuela, sino que buena educación para los que tienen menos recursos. Y esa articulación es necesaria. Hay personas que ven en la subsidiariedad la necesidad de que el Estado no actúe. En la subsidiariedad, el Estado debe actuar mucho, debe actuar con intensidad y eso debe permitir un desarrollo armónico entre los privados y el Estado. Y en ese sentido me parece a mí que hay que articular de manera mejor ambas cosas, hay que explicarlas bien en la sociedad y no caer en sectarismo o en excesiva ideologización. Y en ese sentido, el principio de subsidiariedad que en Chile existe, ¿qué tan relevante fue en la lucha contra la pobreza? Es absolutamente decisiva. Mientras más sociedad civil haya, ayudando a los pobres, por ejemplo, a vivir mejor, tanto mejor van a vivir los pobres en la sociedad actual. O sea, si uno en vez de tener una Fundación La Rosa y otro Hogar de Cristo, tuviera 10 de esas instituciones o 20 de esas instituciones, los pobres tendrían mejores condiciones de vida. Si más personas dentro de la sociedad ayudáramos a esas instituciones, ellas podrían dar un mejor servicio a quienes están en condiciones de pobreza. O sea, si más sintiéramos la pobreza ajena como propia y nos uniéramos institucionalmente para que otras personas vivan mejor, vivirían mejor. Por otro lado, si el Estado se comprometiera efectivamente a destinar sus recursos prioritariamente a aquellos que tienen menos, los que tienen menos tendrían más y vivirían mejor. Y en ese sentido, la labor del Estado es absolutamente decisiva. El Estado, cuando toma decisiones de políticas públicas, las toma con recursos escasos y con necesidades múltiples, que es lo que dicta la norma de la economía. Entonces el Estado tiene 100 y dice, ¿dónde los gasto? Cuando el Estado decide gastar 50 acá, los dejó de gastar allá. Bueno, la prioridad que debiera fijarse el Estado es fomentar el desarrollo económico por una parte y el progreso social por otra. Y en ese sentido, mientras más progreso económico social, mientras más progreso económico haya, mayor riqueza va a haber en la sociedad, más recursos va a tener el Estado, los va a poder destinar a los que tienen menos y por ende la pobreza va a ir siendo superada. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por todo, muchas gracias por todos estos comentarios, estos datos y estos consejos para que nosotros los jóvenes colaboremos en la superación de la pobreza en Chile. Ahora, no sé si Vicente. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro. Y Jaime, ahora nosotros vamos a pasar a un panel de conversación sobre pobreza, economía y desarrollo con Francisco Gallego y Soledad Arellano, que ya están ingresando. Así que muchas gracias, Alejandro.